Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos a miércoles miércoles a diciembre del 2017. Estamos hoy aquí en Bogotá, Colombia. Estamos en diciembre del 2017, un miércoles. Y vamos a exponer hoy la iglesia primitiva, original y su perversión en la historia. La iglesia del Espíritu Santo y la iglesia de Lucifero babilónica. Y Dios los bendijo. Vamos a comenzar esta exposición con lo siguiente. Vamos a hacer un repaso rápido desde Adán. Tenemos que, como sabemos, el Señor creó a Adán y Eva, la primera pareja allá en el paraíso terrenal. Y Adán tuvo un hijo que fue el hijo mayor, que fue Caín. Caín fue el mayor, después tuvieron a Abel, que fue el hermano de Caín, y Caín mató a Abel y derramó sangre inocente allá en el huerto y comenzaron las injusticias, comenzaron las guerras y todas estas situaciones satánicas en la tierra hasta la presente, hasta estos días, hasta nuestros días. Entonces, después de esto, vino, de la muerte de Abel, vino su hermano, que fue Set, quien él sustituyó a Abel. Esto es un repaso rápido de la historia verdadera de la humanidad. Entonces seguimos y Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Ellos son los que invocan al verdadero Dios, a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, el Dios judío, el Dios verdadero. Y Enos vienen 10 generaciones hasta llegar a Noé. Cuando llegamos a Noé, inmediatamente vemos que viene el pacto del arca y viene el diluvio universal, y después del diluvio universal el Señor hace el pacto del arca allá en el monte Ararat. Entonces Noé tuvo 3 hijos, que fue Sem, Can y Jafet. De estos 3 hijos, Sem era el que invocaba al Dios verdadero y Can era donde estaba la semilla de Lucifer. Entonces Sem tuvo un hijo que fue Arfasa, y Arfasa, de Arfasa desciende 10 generaciones hasta llegar al padre Abraham, que es el patriarca Abraham, o sea, el padre de la fe. Entonces Abraham seguimos en la descendencia del Dios verdadero, y Abraham, el patriarca Abraham, tuvo 2 hijos que fueron, un hijo que fue el hijo de la promesa, que fue Isaac. Isaac se casó con Rebeca, y tuvieron 2 hijos, que fue Jacob y Esaú y Jacob. Jacob el menor, y es el famoso Israel, de las 12 tribus de Israel. Y entonces después vienen las tribus como es Judá, y una de esas tribus era Judá, y de Judá desciende el Señor Jesucristo. Judá, Boz, Rab, etc. Hasta llegar a Isaí. Isaí es el padre del rey David, y el rey David, y es el hijo de David. De ahí desciende Jesucristo, del rey David. Entonces es el padre del rey Salomón, el rey David, y de ahí desciende Cristo, vienen las generaciones, y ahí desde ahí desciende Jesucristo, el Maestro. Y Jesucristo viene por la línea materna del rey David, por la línea materna, porque el padre putativo de Jesús era José, pero por la línea materna sí desciende en la carne del rey David. Cuando llegamos a Jesucristo, el Maestro Jesucristo nació allá, y entonces en Belén, Efrata, en Belén de Judá, y Jesús fundó, él fue el que fundó el cristianismo.
el cristianismo verdadero. El cristianismo lo fundó Jesucristo en base a la roca, que es la roca de revelación espiritual directa de Dios. Esa es la roca de Mateo, la revelación espiritual directa. Está fundada la iglesia sobre el Espíritu Santo, dirigencia del Espíritu Santo, el que dirige es el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo, de nuestra era, y quedaron los 12 apóstoles como los continuadores de esta doctrina verdadera, y uno de esos apóstoles era Pablo, el apóstol Pablo, y él fue el que fundó la iglesia de Éfeso, que es una iglesia original guiada exclusivamente por el Espíritu Santo, no por los hombres, sino por el Espíritu Santo, como es lo mandado por el Señor. La verdadera iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo, no por ningún hombre mundano de carne y sangre. Y Pablo recibió esto de el Señor Dios, directamente de Dios, no de ningún hombre. Entonces Pablo fundó la iglesia de Éfeso, allá la iglesia primitiva, y enseñó la doctrina verdadera en el año 53 al año 170 después de Cristo. Ellos estaban guiados por el Espíritu Santo, pero ya en esos tiempos estaban infiltrando los demonios para pervertir todas estas doctrinas verdaderas y trajeron una serie de dogmas de ceremonias y fiestas paganas, idolátricas y babilónicas, pervirtiendo completamente la religión original. Entonces viene ya la iglesia ya en Efeso comenzó a pervertirse, y después de la muerte de Pablo entonces esto se acentuó en una forma mucho mayor, y sucedió lo que sucedió allá en la época del rey Saúl, cuando dejaron al Señor que los guiara y que los gobernara el Señor, y prefirieron que los gobernara un rey mundano, un rey como cualquiera de los otros pueblos que tenía rey. Allá nos recordamos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel, y a él, el pueblo de Israel desobedeció y eligieron a Saúl como el que los iba a gobernar, abandonando al verdadero Dios, que fue Jesús, Dios, para que el Dios no gobernara sobre ellos. Entonces así sucedió en esta iglesia primitiva. Ellos abandonaron la guía del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, y se pervirtió y se volvió mundana, dirigida por hombres, o sea, por Lucifer. Entonces, después de esto, tenemos que viene la iglesia de Esmirna, que viene más o menos del año 170 al 312. Policarpo fue un santo, y San Policarpo él fue uno de los discípulos del rey del apóstol San Juan. El apóstol San Juan, que escribió el Apocalipsis allá en la isla de Patmos. Policarpo fue uno de esos discípulos del apóstol San Juan, y él lo alcanzó a conocer. Y en esa época vienen las persecuciones, y una de esas persecuciones, como ya se había determinado, fue la de Nerón, que fue la primera, una de las más cruel y sanguinarias y más inhumana persecución hacia los cristianos verdaderos. Después viene la persecución de Diocleciano. Diocleciano, él fue uno de los que más crueles emperadores, y persiguió y mató a miles y miles de verdaderos creyentes y verdaderos cristianos. Tenemos que, después de esto, vamos a notar aquí un pequeño, haciendo una parte, en este momento nos gobierna Estados Unidos, y Estados Unidos es el imperio actual, y ellos están tipificados allá en la Biblia, en Apocalipsis 13, como la bestia que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Ese es Estados Unidos de Norteamérica, hoy aquí en el año 2017 de nuestra era. Esto es como una parte nomás, como una pequeña, haciendo un paréntesis de lo que estamos estudiando, que es la historia de la iglesia original. Entonces continuamos después de esto. Entonces seguimos que Pablo, que viene Diocleciano, las persecuciones de Diocleciano. Y Diocleciano, como dije antes, es uno de los más crueles emperadores, y mató a miles de cristianos verdaderos. Después tenemos a la iglesia de Pérgamo. Esa iglesia viene más o menos del año 302 al 606. Y como uno de los santos verdaderos que todavía alcanzaron a sobrevivir en esa época fue San Martín, y él todavía tenía doctrina verdadera. Y tenemos aquí a San Patricio de Irlanda, otro
persona, otro obispo verdadero que tenía una doctrina como no apegado a la iglesia romana, sino una doctrina verdadera que estaba basada en las escrituras y en la iglesia de Efeso. Esto era San Patricio de Irlanda, que fue un verdadero cristiano. Tenemos después, vamos a hacer un recuento de cómo fue que empezó rápidamente, quién fundó la iglesia allá en Roma, en la ciudad de Roma, y tenemos que Junias y Andrónico en el año 54 fundaron el cristianismo en la ciudad de Roma. Pero después de que ellos fundaron esto, abandonaron, se ausentaron un poco de tiempo de esta religión, de esta iglesia allá en Roma, e inmediatamente los demonios se apoderaron de ellos y permitieron todo esto. Y cuando ellos regresaron después, unos añitos después, encontraron esto totalmente pervertido y totalmente cambiado. Las ceremonias y las fiestas eran totalmente paganas e idólatras, todo estaba pervertido. En esa época existió Aniceto, un obispo romano, y este obispo era de la iglesia falsa romana, donde ya la iglesia pervertida estaba Aniceto, estaba Víctor, que introdujo fiestas y ceremonias paganas, siguiendo al macho cabrío de cultura griega, o sea, Babilonia. Se pervirtió todo allá. Y tenemos en el año 400 más o menos a San Agustín, año 350 a San Agustín, que fue un obispo pagano mundano. San Agustín fue el filósofo mundano de la religión falsa, y él fue el que acentuó los principios sobre los cuales se asienta la iglesia falsa de romana, y él fue el que introdujo el dogma de que se podía perseguir a los cristianos, a los que no estuvieran de acuerdo con esta iglesia falsa, como herejes. Así y se podían perseguir por medio de la fuerza y hasta obligarlos a través de asesinarlos y obligarlos a través de la fuerza a que se acogieran a esta religión falsa. Y entonces él acentuó allá su filosofía errada, y desde ahí comenzó a perseguirse a los verdaderos cristianos como herejes. La iglesia falsa empezó a perseguir a los cristianos verdaderos como herejes y los mató y los asesinó en una forma totalmente cruel e inhumana. Santo Tomás de Aquino fue otro de los filósofos que también hizo esto. Y llegamos al concilio de Nicea, donde el emperador Constantino, en este concilio el emperador Constantino une la religión y el Estado. Al unir la religión y el Estado, entonces la religión falsa romana que existía ya, que estaba pervertida ya, toma el nombre de cristianismo, y Constantino en ese momento, el imperio romano ya no impera la religión pagana idólatra con ese nombre, sino se llama cristiana. Pero esto es un cristianismo, una insignia que tomó allá el nombre de cristianismo. La iglesia falsa tomó este nombre, pero eso es una insignia nomás, porque ellos eran totalmente falsos y era la iglesia romana falsa, estaba pervertida. Podemos también recordar que, como el profeta Balaán, se vendió por lucro, y él fue condenado porque él prefirió las ganancias del lucro a seguir al verdadero Dios. Este fue el pecado de Balaán, haciendo aquí un pequeño aparte, ¿no? Después tenemos la iglesia de Tiatira, que va más o menos del año 606 al año 1520. Y esta iglesia, en este momento existía un obispo que también tenía doctrina verdadera, y era Colombo. Y ya en esta época, las ideas de San Agustín se llevaron a la práctica y comenzó la Inquisición. Y la Inquisición fue una institución de la iglesia romana sumamente cruel, sanguinaria e inhumana. Y a través de esta situación de la Inquisición se mataron a miles y millones de verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, porque no se acogieron a la iglesia falsa, a los dogmas de la iglesia falsa. Entonces, en ese momento, como
es en el año 1472, 1492, cuando Colón descubrió América. Los españoles ya estaban con la institución de la Inquisición y ellos la trasladaron aquí a las Américas, y entonces un obispo que se llamaba Torquemada, famoso, que llamaba Torquemada, ese obispo propició aquí en las Américas la famosa Inquisición española. Y entonces esta Inquisición, como dije antes, es una institución que comenzó a torturar y a hacerle las situaciones más crueles a los aborígenes, a los indígenas aquí de Sudamérica y de Norteamérica. Y los expoliaron, los torturaron y los mataron, los asesinaron, a nombre de que venían los españoles aquí a América a enseñarles el verdadero Dios y la verdadera religión, pero esto era totalmente falso, porque ellos venían era por el oro y por la tierra. Ellos venían estaban con su corazón lleno de avaricia, lleno de todas estas situaciones mundanas y diabólicas. Y ellos establecieron y le dijeron que ellos venían era en base a que iban a enseñar el verdadero, a catequizar a los indios, a los aborígenes de aquí de Sudamérica y de Norteamérica. Pero esto era totalmente falso, porque ellos eran la bestia romana que estaba gobernando allá en Roma. Después de esto, tenemos a la emperatriz Teodora, más o menos del 842 al 867, que también fue una emperatriz que mató a muchos creyentes verdaderos, porque no adoraban a las imágenes. Un culto totalmente pervertido, porque allá está establecido en la ley divina que no se deben adorar las imágenes. Y esta emperatriz ejecutó a cientos de miles de creyentes por no acoger en adorar imágenes. Se llamaba Teodora, una emperatriz sumamente cruel también. Después llegamos a la edad de Sardis, que va más o menos del año 1520 al año 1570, y en esa época vienen filósofos mundanos como Calvino, Lutero, que tenía algo de la doctrina verdadera, pero Lutero fue el reformador, y Lutero quiso con estas reformas cambiar un poco todos estos vicios y todas estas situaciones pervertidas que tenía la iglesia romana, como era la compra de indulgencias y perdonar los pecados por medio de la plata, pagando. Era totalmente una perversión muy satánica. Y él se dio cuenta de todo esto y inmediatamente hizo la reforma, pero él lógicamente que no, él no estaba con la tesis de la situación romana, la iglesia romana. Entonces él fue el famoso reformador, el famoso Martín Lutero, en el año de 1517. Después viene la iglesia de Filadelfia, que va del año 1750 al año 1906, y esta iglesia, en esta encontramos a un señor que se llama Juan Wesley, inglés, y él realmente tenía algo de doctrina, él tenía doctrina verdadera, y él no estaba con la organización, él no estaba con Roma, donde estaba la religión falsa, que es la que gobierna el mundo. Esto sucedió más o menos en 1906. Entonces, después de 1906, vemos que llegamos a la iglesia de la Odisea. Y esta es la característica de la iglesia de la Odisea, es que esta iglesia, la última iglesia, es la iglesia rica. Esta iglesia de la Odisea, que es la que en este momento, en estos tiempos tenemos, año 2017, la Odisea es una iglesia rica, pero materialmente del oro mundano, no del oro espiritual verdadero de Dios, que es oro refinado en fuego, no tiene nada de el oro verdadero, sino es el oro mundano. Entonces esta iglesia de la Odisea, que es la que nos gobierna ahorita, está corrompida por el oro mundano. Y como vemos en Apocalipsis 3, 14, 18, el Dios verdadero, el Señor les dice a esta iglesia: tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es Apocalipsis 13,
3, 14, 18. Ese es el consejo que le da el Señor, el Dios verdadero, Jesucristo, a esta iglesia para que verdaderamente sea rica, que tome el oro espiritual verdadero, no el oro mundano que perece, no el oro babilónico, sino el oro verdadero, que es un oro refinado en fuego, como dice el Señor. Entonces esto ha sido una breve y muy rápida historia de lo que ha sido la iglesia a través desde la muerte de Jesucristo y cómo se pervirtió a través de la historia hasta llegar a hoy a ser una iglesia rica y en la cual no manda Dios, sino que manda es el materialismo del oro mundano que perece. Entonces ahí tenemos la explicación por qué ha habido tanta violencia y tanta injusticia y tantas guerras y tanto derramamiento de sangre inocente que ha sido desde Abel, el justo, hasta nuestros días muy común. Es porque en la tierra no reina el verdadero Dios y la verdadera ley divina, como lo explica la Biblia judía. Estamos en los últimos tiempos para que llegue la limpieza de la tierra y sean hechos nueva tierra y cielos nuevos, y este mundo actual sea quemado en fuego. No sé si yo pueda ver o vivir para cuando sea destruido este mundo babélico y esta torre de Babel de oro mundano se derrumbe y se consuma en un justo juicio de Dios. Mi castigo es más de lo que puedo soportar. El camino que abrió el Maestro Jesús, el Dios verdadero, sigue ahí. Él dijo, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino sigue ahí eternamente, para cuando cualquier espíritu humano lo quiera transitar y regresar a la vida verdadera y eterna, por los siglos de los siglos.